Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al tercer encuentro del ciclo de diálogos en el que trabajamos en torno al cuidado de la salud en tiempos de pandemia. En primer lugar, queremos agradecer especialmente a la Facultad de Ciencias Sociales que nos ha brindado el espacio y que nos permite la producción entre las organizaciones de la sociedad civil y la academia, y que también nos ha concedido la transmisión de estos encuentros. Este diálogo, que denominamos violencia de género en contexto de COVID, es organizado entre el Grupo de Estudios de Salud Mental y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani, por la Cátedra de Problemáticas de la Salud Mental en Argentina, de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires, y por la Asociación Civil. Estas nos brinda la oportunidad de problematizar y pensar los nuevos desafíos y oportunidades que nos impone esta nueva situación social, poniendo el eje analítico en las perspectivas del cuidado desde el campo de la salud, de las ciencias sociales y de los derechos humanos. No queremos dejar de agradecer a las coorganizadoras de este encuentro, a la doctora Silvia Faraone, a las licenciadas Carmen Cáceres, Eugenia Bianchi, Flavia Torricelli, Ana Valero, Milagro Soberti, y a todos aquellos que colaboraron en la difusión de este encuentro. En este diálogo contamos y le agradecemos la valiosa presencia a la doctora Ana María Fernández, con quien tendremos la oportunidad de intercambiar, primero de escucharla, a través de preguntas sobre el final de su ponencia. Vamos a trabajar en torno a la problemática de la violencia de género y otros emergentes sociopolíticos en este contexto tan particular que estamos viviendo. Bueno, le voy a ceder la palabra a nuestra querida compañera Roxana Mendolaro. Así que, Roxana, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Analía. A ver, hay muchas cosas para contar sobre Ana. Elegimos algunas, ¿sí? Ana María Fernández es, bueno, una persona a quien queremos y respetamos mucho. Voy a empezar contándoles un poco sobre su currículum más formal. Ana es doctora en psicología, psicoanalista, especialista en grupos y parejas, profesora titular plenaria consulta de la Universidad de Buenos Aires. En 1987 fundó la primera cátedra de grado en Latinoamérica en la temática de género, dirigió numerosas investigaciones y experiencias comunitarias en la temática, es profesora invitada de prestigiosas universidades extranjeras, es autora de numerosos libros en la temática de género, algunos de los más conocidos que podemos mencionar: La mujer de la ilusión, que hoy sigue siendo una referencia sumamente actual, Las lógicas sexuales, la diferencia desquiciada, también La mujer y la violencia invisible, donde fue compiladora junto a Eva Giberti, y Las mujeres en la imaginación colectiva, también como compiladora. También recibió numerosos premios, vamos a mencionar solo algunos. En el 2000 recibió el premio a su sobresaliente desempeño en el ámbito social y su indiscutible relevancia en la sociedad, otorgado por las Naciones Unidas para la Mujer. En el 2016 recibió el premio Conex Platino, categoría Psicología, a la personalidad con la trayectoria más significativa en su categoría en la última década. En el 2017 recibió por tercera vez el diploma a la excelencia académica otorgado por la Universidad de Buenos Aires. En el 2018 fue distinguida como graduada ilustre de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente integra el Consejo Asesor del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, y se encuentra en prensa un nuevo libro, El devenir de un pensamiento, psicoanálisis, feminismos, biopolíticas. Acá recopila desde artículos de los años 70 hasta documentos más actuales sobre estrago paterno, feminismo y multitud en la elucidación crítica del psicoanálisis en relación a los géneros. Bueno, hasta acá es
esta presentación más formal, muy breve, de bueno, todo lo que podríamos contar sobre el trabajo de Ana. Y hecha esta presentación, ahora me gustaría contarles algo también breve, producto de la experiencia junto a Ana en la cátedra de grupos, ¿no? Teoría y técnica de grupos de la Universidad de Buenos Aires, y cátedra que Ana fundó y de la que fue titular desde la vuelta a la democracia. Me gustaría contarles que sus textos, sus producciones, su trabajo, no solamente nos interpelan e invitan a elucidar críticamente lo que podemos llamar identidades, identidades de género, identidades con las que creímos amorosamente que podíamos definirnos de una vez y para siempre. No solo entonces nos conducen a interrogarnos acerca de si es justa esta ley, podría ser de otro modo, como nos preguntaba ella parafraseando a Castoriadis, y generando con ello una gran conciencia de libertad histórica, sino que también, ¿sí?, sus textos, sus producciones, su trabajo, y desde una lógica inclusiva, sus textos, su trabajo tocan literalmente el cuerpo, resuenan y consuenan en el cuerpo, interpelan la mirada, la sensibilidad y la memoria del cuerpo, de esos cuerpos que fuimos habitando, padeciendo, reconstruyendo, empoderando a lo largo de la vida, o mejor dicho, las muchas vidas que vamos viviendo. Porque vale la pena recordarlo, sobre todo para quienes quedamos en nuestra cultura del lado subalterno de la diferencia, también dice Ana, que es en los cuerpos de las mujeres y disidencias sexuales donde se ha escrito una y otra vez el mensaje aleccionador que el capitalismo patriarcal necesitó imponer a toda la sociedad. Pero también, ¿sí?, es en los cuerpos, haciendo multitud, esa multitud en la que cuando hablamos hablan muchos otros, donde podemos palpar y concebir un mundo en el que quepan muchos mundos. Y entonces los cuerpos devienen pura potencia productiva. Bueno, esto es lo que quería compartirles como parte también de la experiencia de trabajo junto a Ana. Muchas gracias y bueno, Ana, te damos la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias por las presentaciones, ahora hay que honrarlas. Bueno, yo quería agradecer particularmente esta invitación, felicitar por la iniciativa de convocar a esta reunión, que como tantas otras en este momento, se van organizando y resulta que estamos más que conectados, ¿no? Conectades, tendría que decir, y que expresamos de distintas maneras y con distintas temáticas, variadas formas de resistir e inventar frente al aislamiento de la pandemia y nos permite seguir pensando. También quiero agradecer no solo a quienes me han convocado y me han presentado con tanta amorosidad, sino a les presentes a través del Zoom y no ausentes, ¿no? Cuando empezamos a hacer estos programas así a distancia, pensábamos que estaban ausentes los que no veíamos, y en realidad se han hecho presentes de muchas maneras a través de sus comentarios, así que también es otro modo de resistir e inventar frente a la distancia. Y se ha ido armando, me parece, como una red, sin proponérnoslo, de convocatorias que tiene una enorme importancia para todos nosotros, me cuesta, le da el inclusivo, pero hacemos lo mejor, que son personal y políticos, como se decía en el feminismo de los 70, porque en realidad lo que quiero señalar es que a través de estas actividades como la que hoy vamos a desarrollar, se va armando una producción de inteligencia colectiva y anónima, si ustedes quieren, que no solo es inteligencia racional, sino de las afectaciones de los cuerpos y de las emociones,
en un entre los cuerpos tecnológicos, diría yo, que nos permite hacer, nos permite inventar, nos permite pensar, nos permite inventar pensamientos frente a esto tan difícil de incorporar como es esta particular pandemia que nos toca hoy atravesar. De algún modo, diría yo, estamos haciendo multitud, no en el sentido numérico, ¿no? Sino en el sentido espinociano, si ustedes quieren. Estamos haciendo multitud que se junta para pensar y para estar con otros. Me parece algo que, como decía, tiene una enorme importancia personal, política, porque estamos intentando, deliberadamente o sin saberlo del todo, pero haciéndolo, estamos intentando correr los bordes de lo posible en relación a las soledades pandémicas y no dejar que se establezca el aislamiento, ¿no? Y en otro punto me parece también que estamos, hay una distinción muy interesante que hace el Bifo Berardi entre la conectividad tecnológica y dice, la conectividad en sí no arma comunidad, no arma lo común. Es conectividad y hace mucho ruido, pero es como el ruido de las abejas, esa conectividad que solo oía el ruido del enjambre. Estamos intentando producir un común pensante sobre la realidad que hoy acontece. Una historia, otro Zoom que organiza Nacional de Salud Mental Comunitaria, hace poquito, que se llamó la Pobreza, Pandemia, Pensamiento, ¿no? Muy brevemente, pueden verlo ahí si les interesa. ¿Qué es lo que la pandemia nos trae de nuevo? En realidad, lo que nos trae Ana, disculpa, se está cortando un poquito. Es está cortando. Enorme, pandemia, sin duda. Bueno, ¿qué hacemos? Un minutito. Yo Un tengo que hacer minutito, algo debe para ser tu evitarlo. conexión. No, es la conexión de Ana seguramente. Vamos a intentar de nuevo, pero hubo un delay, te aviso, para que puedas retomar un poquito más adelante, Ana. Más atrás, en realidad. Muchas gracias. Bien. Ahí se escucha de nuevo bien, así que retomamos. Entonces, bueno, sí, podemos retomar, yo apago. Decía que voy a tomar muy brevemente unos pequeños cuestiones que había planteado en la convocatoria de pobreza, nunca me acuerdo el orden, pobreza, pandemia, pensamiento, y allí lo que yo decía es que la pandemia en realidad, que ha hecho estragos en el mundo, no trae, más allá del virus y su misterio, no pone de relieve nada excesivamente nuevo en relación a por dónde hace los estragos, sino que lo que trae es una insoportable obscenidad. ¿Por qué digo obscenidad? Porque lo obsceno es aquello que tiene que estar velado, que no queremos ver en su absoluta desnudez, por decirlo así, ¿no? Un cuerpo desnudo puede ser estética o eróticamente algo espléndido, pero la desnudez en otro contexto es algo
muy insoportable, es obsceno, nos choca. Bueno, ¿cuál es la obscenidad de la pandemia, diría yo? Que nos pone demasiado a la vista cuestiones de las desigualdades sociales, de las discriminaciones, marginaciones, exterminios, que siempre estuvieron, pero que necesitamos, aunque sabemos que están, que no estén muy en el foco. Y esto es una luz insoportable que pone la pandemia, ¿no? ¿Y qué pone la pandemia a la vista? Los que sobran, así de horrible. ¿Y quiénes sobran? Sobran aquellos grupos previamente fragilizados, que se les suele llamar grupos de riesgo, que ya no podemos pensar que son producto de las estrategias biopolíticas, como hubiera dicho Foucault, sino como son estrategias necropolíticas, dice con sabiduría africana Membe. Entonces la pandemia visibiliza obscenamente y lleva al límite de la muerte las estrategias de vulnerabilización de varias de las diferencias desigualadas ya delimitadas por este capitalismo financiero mundial. Les migrantes, negros, latinos, los viejos que ya no son productivos, los pobladores de nuestras villas, de nuestras favelas y diversos asentamientos de extrema precariedad, de la extrema pobreza latinoamericana, con lo cual vemos que se está haciendo en medio de la pandemia, pero ya previamente existente un paso, diría yo, un paso de las biopolíticas a las necropolíticas. Ahora bien, en el capitalismo siempre hubo poblaciones sobrantes. Desde el ejército de reserva de los trabajadores del primer capitalismo europeo, hasta las poblaciones campesinas en toda América Latina, los esclavos negros, etcétera, etcétera. Pero estas necropolíticas hay que pensarlas en términos de cómo se establecen nuevas alianzas entre capitalismo, patriarcado y Estado. En el primer capitalismo llamado productivo, esta alianza tenía ciertas características. Hoy es importante ver muy bien cómo se tejen las alianzas y cuáles son sus efectores. En realidad estamos hablando de estrategias bio o necropolíticas sin estratega. No es que hay cuatro que se juntan allá arriba en el mundo y dicen, a ver cómo embromamos a estas poblaciones. La otra vez en un Zoom alguien me dijo, ¿estás segura que no hay cuatro que lo resuelvan? Bueno, en principio son estrategias sin estratega y que tienen dispositivos específicos, efectores específicos. Por dar un ejemplo de hace poquito, cuando un fiscal, un juez, habla de, frente a una muchacha que violaron en manada, habla de que fue un desahogo sexual, fíjense ustedes, eso también es el mismo Estado que puede inventar afortunadamente un Ministerio de las Mujeres y las Diversidades. En otra área del Estado tenemos un poder judicial que puede decir eso sin tener que sancionar a nadie de ese juzgado. Es decir, ahí hay un enclave patriarcal en el Estado. Entonces tenemos que ver en cada momento histórico, en cada región geopolítica, cómo se traman esas alianzas y cómo son sus efectores. Para dar un ejemplo muy rápido, no es lo mismo el modo en que actúan las estrategias biopolíticas
en relación al aborto, en el caso de las mujeres pobres, donde el ataque es al cuerpo o a la muerte directamente, que en el caso de las muchachas y mujeres que pueden pagar un aborto en condiciones seguras pero ilegales, y que no solo en la iglesia, muchos de los médicos que intervienen están ahí diciéndole que es culpable porque ha matado a alguien. Entonces, fíjense ustedes la diferencia que hay entre suponer que has matado a alguien, a un niño por nacer, la figura es muy impactante, que en los países donde el aborto es legal y se dice que es una intervención para regularizar el embarazo. Entonces, son distintos efectores, pero también las políticas del racismo, la vida en las villas de emergencia en condiciones infrahumanas, todo esto, en cada situación, tenemos que ver cómo opera esa alianza y sus efectores para en aquellos espacios donde tenemos un Estado que quiere estar presente cada vez más, poder ubicar claramente contra qué hay que combatir en cada situación. No es todo lo mismo, ni son los mismos los argumentos ni las prácticas que agudizan la desigualdad. Por lo tanto, específicas tendrán que ser las disposiciones y prácticas de Estado que aminoren la desigualdad. ¿Cómo vemos las cuestiones de, bueno, dicha esta introducción muy general, algunas cuestiones relativas a la violencia de género en la pandemia? Es muy interesante algunas inferencias que podemos hacer de una de las publicaciones puestas en circulación a través de los medios del Ministerio de Mujeres y Diversidades. Miren ustedes, dicen: es un informe presentado por la ministra Elizabeth Gómez Alcorta a la Comisión de la Cámara de Diputados. Dice que recibieron 10.351 consultas por violencia en las relaciones sexogenéricas, al 144 entre el 20 de marzo y el 20 de abril. Un promedio de 345 por día. Y en un 73%, es decir, en una importante mayoría, hicieron referencia a situaciones de violencia física. Acá quedaría la pregunta si esa violencia física es así de mayoritaria o es que lo que las mujeres ubican como alarma y que hay que pedir ayuda, ¿no? Yo supongo que es esto último. En el 48% de los casos, de los llamados, el agresor era la expareja y un 44% su pareja actual. Es decir, supera el de la expareja. Fíjense ustedes que allí hay una diferencia importante para lo que después vamos a hablar, que son más las agresiones de expareja. Esto ocurre en la casa donde ella vive, pero no es el conviviente. Es mayor la agresión de un ex que viene y ella está ahí aislada, que en el caso del conviviente. Vamos a ver que algo de esto también podemos pensar en relación a femicidios. Otro dato que nos resulta sumamente importante es el incremento de 40% de las llamadas a la línea 144. Yo no sé si es que hay un 44% de incremento de la violencia, o bien tiendo a pensar que esto se debe, como dice el informe de la ministra,
a que en los contextos de violencia doméstica no han podido pedir las cautelares ni ninguna intervención de la justicia. Ustedes saben que el Poder Judicial está en una larga siesta con pequeños lugares de turno, ¿no? Al mismo tiempo también se han tomado una serie de medidas en relación a, por ejemplo, se ha habilitado un WhatsApp, porque si la mujer está ahí sola en la casa con su conviviente, no puede hablar, pero sí puede mandar un WhatsApp pidiendo ayuda, y otras medidas por el estilo, a partir de caracterizar los problemas que trae el aislamiento en relación a las violencias. También se ha habilitado una línea telefónica para niños. Hace muchos años estuvo habilitada. Nosotros hicimos desde la Cátedra de Grupos una intervención con las operadoras telefónicas de este servicio para niños que pidieran ayuda por violencia, y al poco tiempo estaban todas en burnout con la cabeza quemada. Calculen lo que es atender el teléfono a una criatura que pide ayuda por violencia, por abuso físico y o sexual, que habla bajito y que en un momento se escucha un ruido, que es alguien que abre la puerta, y esa criatura corta sin haber podido localizarla todavía. Es una cosa desesperante. Bueno, se están recibiendo muchos llamados allí. Miren ustedes qué interesante. En relación a femicidios, se han registrado en los 2 primeros meses de cuarentena 50 femicidios en 60 días. Si hacemos la cuenta y calculamos con los femicidios anuales del 2019, tenemos más o menos, es 0,83. O sea, es prácticamente la misma proporción. Sin embargo, los cifras de femicidio de los 2 primeros meses, enero y febrero, antes de la cuarentena, dieron 60 femicidios. 63 femicidios del 1 de enero al 29 de febrero. Es decir, que los actos de femicidio consumados fueron mayores en los dos. Ahí tenemos que ver cómo va a ser a lo largo del aislamiento, cómo se van moviendo estas cifras. Los 2 primeros meses allí estábamos más o menos. Estas son algunas cifras. Ana, perdón. Para no aburrirlos. Sí. Ahí está. Perdón, te interrumpí porque se trabó un poco. Pero ya ahí te escuchamos bien de nuevo. Así que vuelvo a silenciar. Muy bien. Entonces acá tenemos que pensar algunas cuestiones que van a ser propias del aislamiento por la pandemia y algunas cuestiones que son generales al cambio del ciclo de la violencia en relaciones sexoafectivas, aclarando, aunque no voy a entrar en ello por razones de tiempo, que las violencias de género son mucho más amplias que lo que se ha llamado violencia doméstica, ¿no? Ahí daba yo el ejemplo del desahogo sexual. Eso es violencia de género. Eso es violencia institucional de género, que tenemos que abordar también. Entonces, muy rápidamente lo que quiero decir es que la violencia doméstica, porque esto me importa sobre todo a la hora de pensar las políticas públicas, porque cuando no se caracteriza bien un problema, la política pública falla, o por ineficiente o por demasiado general. Entonces, ha cambiado el ciclo de la violencia doméstica. Es el mismo, pero a una enorme velocidad. Aumenta en velocidad y en ferocidad. ¿Por qué? Sin duda,
Porque lo que antes veíamos cuando empezamos a trabajar violencia doméstica como un problema, que encontrábamos en mujeres que el marido les pegaba, les daba palizas durante 20 años de matrimonio y un día se pasaba y la mataba, esto era lo que veíamos, largas relaciones en violencia. Hoy tenemos que todo eso puede empezar y terminar en 3 meses de noviazgo y la mató. Entonces, cambian la velocidad y cambian la ferocidad. Entonces, las mujeres quemadas, descuartizadas, enterradas debajo de la cama, en fin. El tendal de monstruosidades va en aumento. Esto, sin duda, tiene que ver paradójicamente, con ciertos cambios, algunos cambios en la situación de subalternidad de las mujeres, que pone muy violento a estos hombres. Con esto no queremos decir que sea culpa de ellas desde ya, sino que se sienten... Algún día tendríamos que tener recursos financieros para estudiar la subjetividad de estos varones. Hasta que no tengamos claro el perfil de estos varones, no vamos a poder acertar muy bien con las medidas, porque fíjense ustedes, una cautelar, un tipo que es capaz de matarla delante de los hijos, ¿va a respetar la ley que le dice que tiene que quedarse a 500 metros? Son medidas ineficaces, hay que hacerlas. Con una situación donde él respete y ella se salve, vale la pena todas las cautelares, pero tengamos en cuenta que es un recurso que no la deja defendida una mujer, ¿no? Bueno, y al mismo tiempo es parte de una movida mundial que yo he caracterizado ya hace muchos años como la barbarización del lazo social, ¿no? Propio de las postdemocracias, del capitalismo financiero, etcétera, donde se establecen un entrelazamiento de impunidades públicas y privadas, de violentamientos de la injusticia y la desigualdad en lo público macro en relación con estos violentamientos en lo privado, ¿no? Hace que las diferencias desigualadas tengan la vida en riesgo, entre ellas las mujeres. Dos mínimas cuestiones. Si quienes trabajamos en los espacios públicos estatales con mujeres víctimas de violencia, sobre todo el mundo PSI, que tiene un modo de trabajo en consultorio donde nada premia, donde los tiempos de recordar llevan el ritmo de lo inconsciente, tenemos que aprender a trabajar muy rápidamente, porque a los 10 minutos que tenemos una mujer enfrente tenemos que saber cuál es el riesgo que corre. Y ahí intervenir, nada del lugar del muerto, intervenir activamente para que se puedan hacer aquellas cuestiones que el Estado puede proveer para defenderla. Entonces, fíjense ustedes que hay por ejemplo, nuestras investigaciones en municipios del conurbano, prácticamente no se hacen grupos de ayuda mutua, que es una de las cosas más rápidas y eficaces. Después de salir del gran riesgo, sí está en condiciones y es imprescindible un tratamiento psicológico, psicoanalítico, de la orientación que haya en ese servicio para poder trabajar su implicancia. Pero primero hay que armar situaciones, y a mi criterio son los grupos de ayuda mutua, es decir, coordinados con una profesional y una mujer sobreviviente. Ningún espacio terapéutico va a comprender los vaivenes de esa mujer que va y viene, lo deja, vuelve a él, etc.
Es muy interesante la organización, la autoorganización de las mujeres en las villas, en las tareas de cuidado, cómo trabajan de bien estas cuestiones que los profesionales tendríamos que aprender de allí. Hay experiencias de trabajo que son también muy interesantes. Nos hablaban mucho las usuarias de la experiencia Ellas Hacen, que es un programa de trabajo, porque ahí rompen con el aislamiento que produce el violento y pueden estar con otras mujeres y se van armando redes de solidaridad muy interesantes que un consultorio no puede proveer. También hemos visto, por ellas mismas dicho, la importancia que ha tenido en su recuperación el participar en los municipios como usuarias de las mesas de la no violencia, varios municipios del conurbano que organizaron eso, y ahí participar en esos espacios también ha sido un modo de salir de ese encierro de la violencia, ¿no? Bueno, no quiero detenerme más porque quiero tomar un tercer tema que yo llamaría la operación cuarentena, con un poco de humor, y la salud mental en los medios de comunicación. Hay un modo de transmitir los problemas de la pandemia y los problemas que afectan a la salud mental de las personas en relación a lo que la pandemia produce, que va produciendo un particular deslizamiento de sentido de la pandemia a la cuarentena, donde entonces la cuarentena es lo que nos va a producir todos los males. No quiero decir con esto que la cuarentena no traiga efectos. Quiero decir que hay una operatoria allí en las luchas políticas por el sentido, diría Bourdieu. Gramsci diría la astucia de la hegemonía. Ya vamos a ir sobre eso. Por el cual uno de los problemas que hay que pensar se transforma en el único problema, el más grave problema. Esto es una operatoria de deslizamiento de sentido que está operando allí un proceso de resemiotización porque hay que instalar un sentido común que ubica la cuarentena como el eje del mal y que quisiera mostrar cómo es el procedimiento de esta operatoria por operatoria, ¿no? Y por favor, teniendo en claro que estoy mostrando una operatoria de resemiotización. Con esto no estoy diciendo que la cuarentena no traiga efectos en la subjetividad de todos nosotros, ¿eh? Vamos a ver que se produce, por un lado, una insistencia y al mismo tiempo un deslizamiento, que va de la pandemia, como decía, a la cuarentena. Trabaja por oposiciones binarias. Entonces, es la cuarentena versus las libertades individuales. Este es un tema que va deslizando y entonces estos serían indicadores, primeros indicios de un totalitarismo del gobierno que se desarrollará más adelante. Y por otro lado, es una operatoria que empieza a limar algo que la pandemia produce, que nos pone a todos a la vista la importancia del Estado en sus políticas públicas de salud. Tema que había habido un interesante desgaste en la significación, al que vamos a ir en un ratito. Y la otra que hemos escuchado, entonces es muy... Cuarentena versus libertades, amenaza del totalitarismo y limar la evidencia de la importancia del Estado en la salud pública.
La otra es, que hemos escuchado muchísimo, la cuarentena versus la economía. Entonces, Bourdieu hablaba de las luchas políticas por el sentido. Castoriadis hablaba de imaginarios sociales instituidos y Gramsci hablaba de la astucia de la hegemonía. ¿Qué es la astucia de la hegemonía? Es que los sectores dominantes de una sociedad traducen sus propios intereses como los intereses del bien común. Entonces, es muy importante la producción de estos sentidos comunes y las formas acordes de subjetivación que pueden producir. Vamos a ver, en las investigaciones SUBACIT que nosotros hemos realizado, hemos aislado operatorias específicas que voy a pasar a detallar muy rápidamente. ¿Cómo opera la instalación de un sentido común, la instalación de un imaginario colectivo? En este caso sería la cuarentena encierra, la cuarentena y el encierro produce enfermedad en la salud mental. Eficacia simbólica. ¿Qué es la eficacia? ¿Cómo se logra la eficacia simbólica de esta argumentación? Por la repetición argumental, que llamamos insistencia de sentido, en múltiples focos del tejido social, ¿no? Es como cuando hay que impulsar un nuevo producto en una operación de marketing. Por todos lados tiene que aparecer la propaganda del producto. Esto es una insistencia en múltiples focos del tejido social. Un solo emisor no alcanzaría. Es una argumentación molar, totalizadora, binaria, y como tal, esa eficacia simbólica produce violencia simbólica. ¿Por qué produce violencia simbólica? Porque no es que nos gritan. ¿Por qué produce violencia simbólica? Bueno, porque invisibiliza la diversidad de situaciones. Entonces, ¿cuáles son los malestares que produce el aislamiento obligatorio? Se lo empieza a llamar encierro, ya es más duro. Son los malestares honestos y aquellos, pero también hay personas que hablan que están disfrutando cosas de la pandemia en el recluirse en sus casas. Que esta pandemia les ha dado con la reclusión espacio para aprender algún idioma que siempre quisieron, o de estar más tranquilos. Bueno, no me voy a detener en eso. Entonces, eficacia simbólica, violencia simbólica, por invisibilización de las diversidades y naturalización de lo que se afirma. Operan por operaciones recurrentes de desplazamiento de sentido. Se exalta una narrativa y se invisibiliza otra. Hace muchos años yo mostraba esta operatoria en el mito de mujer igual madre. Entonces, por un lado, no es lo mismo que para ser madre se necesita ser mujer, aunque ahora ya no tanto, y que al revés, ¿no? Es una equivalencia de sentido, y allí, si exaltás la madre, empequeñeces la importancia de la mujer. Esto, aplicado a lo que estamos hablando, son las operatorias de desplazamiento de sentido, donde se exalta una narrativa y se invisibiliza otra. ¿Qué produce esto? El discurso único. ¿Qué se le agrega a este discurso único? Ya no pandemia versus economía, salud versus economía, sino ahora todos los males los produce el aislamiento, el encierro,
y no la pandemia. La pandemia queda de lado, la cuarentena es lo que nos ataca a la salud mental. Discurso único, pero entonces ese discurso único viene ahora acompañado de la verdad científica, ¿no? ¿Y cómo se produce el reforzamiento de esa verdad científica que instala un régimen de verdad? Y en la medida que instala un régimen de verdad, estas investigaciones hacen posible no dudar de esa supuesta evidencia, pero de este modo queda invisibilizada la estrategia biopolítica a la que responde. Para dar un ejemplo, Facundo Manes en La Nación, hace unos días, dice: se avecina una pandemia de enfermedad mental por el encierro. Ahora bien, otras investigaciones, o por ejemplo, se le da gran difusión a las investigaciones de la Facultad de Psicología de la UBA, del Observatorio de Psicología Social Aplicada, que tendría que leerla en detalle, pero hay que ver cómo son el origen de los cuestionarios, porque se suelen usar cuestionarios para analizar patologías mentales en condiciones comunes, y eso se aplica en medio de la catástrofe. Si a mí me dicen, en una situación normal, usted está muy preocupada porque tiene mucho temor a morirse, y yo en situaciones normales digo que sí, eso es un signo de una cosa. Si lo digo ahora, es ser realista. Estoy en un grupo de riesgo. Entonces, sin embargo, fíjense las paradojas. La cátedra de adultos mayores de la Facultad de Psicología también, solo Página 12 lo publica, no todos los periódicos, explica que uno de los grupos sociales de mayor riesgo, la tercera edad, sin embargo, y de aislamiento que ya se sabía que iba a ser por más meses, sin embargo, son los que presentan la mayor aceptación del aislamiento. Las mujeres en las villas han sido centrales en la organización de la salubridad de la villa y cumplir los preceptos que ha indicado el Ministerio de Salud junto con las organizaciones sociales. Es muy interesante eso también, ¿no? Se creía que en las villas iba a ser un desastre. Todas las villas que se aislaron rápidamente se pudieron contener los contagios. Otra cuestión que es muy graciosa es que hay un grupo de niños de 10 a 13 años, que es el grupo que más instalado está en la conectividad, que ha armado un común también y no tienen interés en salir, porque además les encanta quedarse solos en la casa cuando los padres hacen su salida permitida. Y por otro lado, disfrutan del relajamiento que consideran invasivo de su madre: ¿dónde estás? ¿A qué hora venís? O te tenés que dormir a las 11. Y ahora se quedan hasta la madrugada con los jueguitos y con los amigos en verdadera red de conexión. Ahora, para terminar, si vamos a un clásico texto de Freud, Psicología de las Masas y Análisis del Yo, donde trabaja las neurosis de guerra de la Primera Guerra Mundial, él ubicaba que había mayor estrés postraumático, diríamos ahora, mayor estrés en aquellos combatientes de aquellos ejércitos que tenían malos liderazgos, y que eran mucho menores los efectos traumáticos en aquellos ejércitos con buenos liderazgos. Nosotros tenemos Malvinas. Se han muerto más excombatientes por suicidio a lo largo de todos estos años que los que murieron en la guerra.
Ahora, si a eso le ponemos estrés postraumático, nadie es responsable, ¿no? Entonces acá me parece que es muy importante entender que hay una importancia estratégica, que la grieta entró en la pandemia. Y entonces, ¿por qué es importante quebrar un liderazgo como el del presidente? Porque al principio pensaron que iban a poder decir que era el chirolita de Cristina, Cristina muda, este hombre se empieza a desempeñar muy bien, se reúne sabe reunirse con expertos, entonces hay que buscar otras estrategias que limen esta credibilidad, que limen este liderazgo que parece que va armándose bien y que entonces se vuelve amenazante. Porque no se olviden que hay que quebrar la credibilidad de la importancia del Estado en las políticas públicas. Entonces, ¿por qué es importante esto para los medios que responden a los intereses de los grupos hegemónicos, por decirlo a la gramsciana? Porque está planteado que si el Estado obliga a tenernos encerrados, nos encierra, afecta nuestras libertades y puede ser totalitario. No olviden que el gran proyecto es Venezuela, ¿no? Entonces, esa es una crítica binaria que además no estoy en contra de la crítica, creo que la lectura crítica ayuda a cualquier gobierno. Pero esto no es lectura crítica, esto es crítica binaria, molar. Entonces la idea me parece que es tensar la situación, tensar, hasta que el gobierno no recurra más al diálogo y se encierre solo con los propios, y ahí se dirá antirrepublicano. Y sobre todo, minar la confianza de la población. Y claro, si no tenés confianza en quienes dirigen, mayor zozobra, mayor desasosiego, y entonces aquí leeremos síntomas patológicos. Entonces, ya termino en medio minuto. Creo que un punto estratégico en los medios de comunicación, en la televisión estrictamente, es mostrar todo el tiempo que no debe ser tan cierto el acuerdo entre Larreta, Kicillof y el presidente. Es casi incómodo cuando uno ve los reportajes, sobre todo a Larreta y a su ministro de Salud, que es un gran comunicador, la insistencia de que, pero no están tan de acuerdo, ¿no? Hubo mucha pelea frente a tal cosa y nadie se sale del libreto. La verdad, yo no sé cuánto se pelean o no se pelean, tampoco me importa, porque eso es a puertas cerradas, ¿no? Es como cuando los padres deben cerrar la puerta del dormitorio para discutir o para otras cosas. Hay una exposición indebida. Y esto es lo que pretende ese periodismo que se supone amplio, democrático, etc. Entonces estamos frente a un sentido común en disputa. Estamos encerrados, abusados en el encierro en relación a nuestras libertades individuales, o nos estamos cuidando entre todos. Me parece que esa es la disputa. Debo decir que los medios masivos de comunicación junto a las redes van instalando un sentido común muy peligroso y es parte de la lucha política por el sentido. No me parece ninguna ingenuidad de lo que estamos hablando, me parece que es un frente de la política, y quienes trabajamos en salud mental, y con esto termino, quienes trabajamos en salud mental tenemos que poder no comprar todo eso y ver, sin medicalizar
el malestar, sin psicologizar lo social o lo político, poder escuchar cada singularidad en sus sufrimientos, en sus padecimientos, en sus malestares, y ver en qué situaciones estamos frente a cuestiones de enfermedad mental y en qué situaciones la escucha puede colaborar para poder crear mejores condiciones de los existenciarios que están en discusión. Bueno, hasta aquí. Bueno, muchas gracias, Ana María, Silvia. Ahí estás prendiendo el micrófono. Silvia. Tenés micrófono cerrado. El micrófono cerrado. Ahí Perdón, esta tecnología. Bueno, vuelvo. Muchas gracias, Ana, por toda esta cuestión que nos pones a pensar de acá en adelante. Gracias a Analía y a Ana por estar conectadas con toda la red y seguir los comentarios junto con otras compañeras. Y hay un cúmulo de preguntas, comentarios, aportes que hicieron las personas que te están escuchando. Así que no sé quién empieza, si Analía o Ana, como para... Hola, empiezo yo y después vamos siguiendo en coordinación Bueno. con Analía. Bueno, yo soy Ana Valero y lo que voy a hacer es ir formulando las preguntas que fueron apareciendo en el chat. Esperamos poder comentar y plantear todas las que fueron apareciendo, pero bueno, vamos a ir viendo cómo nos organizamos con los tiempos. Bueno, el primer comentario que surgía desde dos participantes era que, bueno, algunos planteaban que no todos los juzgados están de receso. Desde los juzgados de provincia de Buenos Aires decían, en particular, bueno, no estamos todos de receso, además de los que están, más allá de los que están de turno, no estamos todos. Bueno, queríamos hacerte este comentario, pero y por otro lado, apareció un comentario que es interesante, quizá como pregunta también, pensarlo como pregunta, que dice lo siguiente: pese a la inversión en las políticas de género, siguen aumentando los casos. Yo creo que es una afirmación, un comentario, pero que también es una pregunta que por ahí podés ampliar o responder. Si Gracias. tenemos 2 o 3 preguntas, por ahí veo cómo van circulando las latencias. Bueno. Sí, me parece bien. Sí, ¿Alguna más? No, hay una pregunta sobre, y un interés muy marcado sobre el concepto de Gramsci, sobre la astucia de hegemonía, y una solicitud de ampliación de ese concepto. Y hay otra pregunta en torno a cómo imagina la pospandemia en términos de la agenda de género. Ahí, Ani, ¿vos recogiste alguna más? Sí, bueno, como comentarios, más que como preguntas, quizá desde Brasil nos planteaban, y te planteaban en particular, Ana María, que también aumentó de manera devastadora la violencia doméstica. Son comentarios que por ahí para ir vinculando. Y después había un comentario en particular en relación a las subjetividades, que decía lo siguiente: que es acertado contemplar el estudio de las subjetividades violentas para mayor efectividad de las políticas públicas. Un poco esta cuestión. Sí. A ver, Analía, vos me dijiste lo de Gramsci y otra que no llegué a anotar. Sobre cómo te imaginas la pospandemia. Pospandemia. En términos de la agenda de género. Está bien, está bien. Bueno, mil disculpas para aquellos que trabajan en el Poder Judicial y no están de siesta. Mil disculpas. Yo también hice una generalización abusiva. Gramsci, él decía, para explicar qué era la hegemonía es tener, haber logrado consensos
en una población de modo tal de poder tener la libertad de que se apliquen unas políticas. Lo que Gramsci decía es que los factores de poder, los sectores del poder real, no el gobierno de turno, estos sectores de poder, que son los grandes capitales, las grandes empresas, la iglesia, o las iglesias hay que decir ahora, o los grandes medios de comunicación, que son hoy se les llama el cuarto poder, tienen que convencer a una población que sus propios intereses de clase, o de etnia, o de género, ahí vamos variando, ahora voy a ir a eso, tienen que convencer a la población de que lo que les favorece a ellos sería el bien común. Por ejemplo, la teoría del derrame, que hasta hace poco tiempo era considerada indiscutible, que decía que el crecimiento de una sociedad es el crecimiento de la economía concentrada en las grandes ganancias de los grandes capitales, y va a crecer, 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 y en un momento va a derramar a los más pobres. Nunca ocurrió el derrame, pero durante años se considera una verdad de la economía. Eso es los intereses de los sectores dominantes que convencen a una población, por eso Menem ganó tanto tiempo, era la base, una de las bases ideológicas de las políticas de Menem, iban entonces a generar el bien común. Mentira, pero bueno. Durante años se pensó que los hombres eran los únicos que tenían que votar porque las mujeres no sabían pensar en las cuestiones de la sociedad, estaban para la vida doméstica. Los intereses de ese sector de masculino blanco, propietario, heterosexual, etcétera, etcétera, operaban para que también, en este caso, las mujeres desigualadas creyeran que estaban en buenas manos porque ellos dirigían una sociedad o un país. Es muy difícil pensar cómo va a ser la pospandemia. Hay mucha gente que está escribiendo sobre ese asunto cosas muy interesantes. Yo personalmente todavía no he podido pensar en eso, pero me parece que no sería aventurado imaginar que la nueva normalidad, con la crisis económica mundial que va a dejar, es probable que agudice la línea de las sociedades postdemocráticas con una agudización de las desigualdades y cada vez más injusta la distribución de la riqueza, y que esto puede producir mayores sometimientos o rebeliones. Esto no lo sé. No imagino que vamos a salir de la pandemia habiendo aprendido todos que es mejor vivir en un mundo más justo. Pero bueno, no lo sé. Me parece que hay que tener mucho cuidado en no producir mucho pensamiento utópico que después frustre excesivamente, ¿no? Las cuestiones de la subjetividad me parece que la pandemia, en los modos que tiene el coronavirus, produce sí efectos importantes, porque está en riesgo la vida, ya como hemos visto, no solo de los grupos de riesgo. Entonces, si no estoy en un grupo de riesgo por edad, por pobreza, por raza,
puedo andar libremente, esto se ha demostrado que no es así. Entonces hay allí una tensión entre asumir los riesgos y los cuidados correspondientes o establecer negaciones para poder andar libremente por ahí, lo cual es todo muy conflictivo y sin duda estas tensiones tienen efectos que pueden ser sintomáticos, tanto en la subjetividad como en el cuerpo. Ahora, me parece que lo que nos muestran las prácticas en que se organizan los sectores, sobre todo, vuelvo, las mujeres con sus políticas de cuidados, crear los comedores, etcétera, al mismo tiempo que organizan el comedor del barrio, establecen medidas de higiene y establecen políticas de cuidado. Esto está muy entramado con lógicas comunitarias que no las aprendieron de psicólogos comunitarios, no las aprendieron de agentes del Estado, las aprendieron en la militancia de las organizaciones sociales. Y esto nos tiene que hacer pensar mucho a los profesionales de la salud. Así como digo que prefiero 1000 veces una mujer sobreviviente para coordinar un grupo de ayuda mutua de mujeres víctimas de violencia, que una psicóloga que no entiende por qué razón vuelve siempre con este tipo que le pega tanto. Porque las cuestiones de las profesiones tienen cortes de clase y también las profesiones han sido organizadas para el ejercicio liberal de la profesión, y es muy a contramano que se arman las corrientes comunitarias en psicología, en medicina, afortunadamente se arman, pero no están, las universidades no fueron pensadas, no fueron creadas para eso. Por eso es tan interesante lo que aportan las nuevas universidades del conurbano, que no tienen la presión de sacar abogados, médicos, ingenieros, y lo digo en masculino con toda intención. Ahora, una vez dicho esto, uno tiene que pensar, a la hora de pensar los malestares, cuándo son síntomas de enfermedad y cuándo son padecimientos que se resuelven con modos comunitarios de resolución. Porque medicalizar, psicologizar, psiquiatrizar el malestar a veces es una pendiente muy peligrosa, lo cual no quiere decir que no haya momentos en que alguien necesite una medicación, un psicofármaco, y eso está perfecto. Me refiero a estas cuestiones de trazo grueso que también agudizan las angustias. Entonces, ahí hay una política de doble frente, cómo pensar los problemas en situación, situacionalmente, qué inscripción comunitaria tienen y cuándo son producto de la pandemia, cuándo son productos de la cuarentena, cuándo son productos de la angustia que genera escuchar los programas que se dedican a hablar de esto y el modo en que hablan, ¿no? No hay ninguna idea de tranquilizar a la población, todo lo contrario, se trata de angustiar. ¿Por qué un periodista puede decir con total desparpajo, ay no, que yo no aguanto más la angustia, lo que me dice es terrible? Ese no es su función. O por ejemplo, se habla con total impudicia de que los padres no aguantan más a los chicos en la casa. Los chicos escuchan eso. ¿Por qué se habla así? Es durísimo. Yo disimularía, ¿no? Ahora nadie piensa que ese chico de 3, 4 años está escuchando la televisión o está escuchando que la madre dice, ay, no aguanto más con los chicos en casa. Bueno, reformulemos cuestiones de la crianza.
pensemos cómo trabajar de otro modo el acompañar el crecimiento de los hijos. Abramos pregunta. ¿A qué estaremos haciendo para que nos agoten de más, para que nos agoten tanto? Bueno, ¿algo más? Talía, Ana, sí hay varias preguntas más. Un montón, muy activo el chat. Súper activo. Si quieren empiezo yo, Analia. Dale, Ani. Sí. Una de las preguntas la formula Mariela Bañares, trabajadora social. Y pregunta lo siguiente: ¿qué deberíamos cambiar en la práctica de los equipos interdisciplinarios que intervenimos con mujeres víctimas de violencia familiar? Vamos a hacerte 2 o 3 preguntas como para que... Espera, ¿qué deberíamos cambiar en? En la práctica, los equipos interdisciplinarios. Equipos interdisciplinarios, ¿en qué? ¿En violencia? Que intervenimos con mujeres víctimas de violencia familiar. Muy bien. Y aclara quien hace la pregunta que es trabajadora social. Bueno. ¿Otra? Sí. ¿Querés vos, Analia? Sí, hubo algunas resonancias en torno a los comentarios que mencionan como muy positiva la experiencia de los grupos de ayuda mutua. Solicitan ampliar cómo es esta estrategia, como en torno a este concepto. Y en relación a esto, bueno, no tan en relación, pero también tiene que ver con los grupos sociales, Ivana Dinoyo dice: me interesaría que pudiera ampliar sobre la participación de mujeres que han atravesado situaciones de violencia en mesas barriales, locales y trabajos en dispositivos de atención. Y entonces, grupos de ayuda mutua, las mesas de no violencia, ¿y qué otra cosa más? La primera era la de equipos interdisciplinarios. Equipos interdisciplinarios. No, me refiero a la última pregunta, mencionaba varias cosas. Grupos de ayuda mutua, las mesas de no violencia y algo más. Locales y trabajos en dispositivos de atención. ¿Sabemos cuántos están participando ahora en la conexión? Ana, ¿está bien o querés otra pregunta? ¿O Estoy bien ahí. Okay. Bueno, gracias. ¿Contesto ahora? Sí, por favor. ¿Sí? Con gusto. ¿Qué deberían cambiar los equipos interdisciplinarios? Bueno, me parece que voy a hacer una respuesta con las 2 o 3 cuestiones que están planteadas. Me parece que lo más importante de un equipo interdisciplinario es que apunte a la transdisciplina en el andar. Para eso es importante que cada disciplina que integra el equipo, cada profesional de cada disciplina, tenga la voluntad epistémica, política, de interrogar las certezas de su propia disciplina. Porque si no, nos juntamos, es un acuerdo democrático que trabajan distintas miradas, pero no se puede armar un bagaje común, una caja de herramientas común, aunque cada cual tenga su especialidad. Eso es lo fundamental, me parece. Entonces, yo veo en el mundo psi hay una idea de instalar la concepción psicológica, psicoanalítica propia, y que ahí está la verdad y los demás no han podido ver o pensar, ¿no? Esto me parece que sería un mal comienzo siempre. ¿Por qué planteo los grupos de ayuda mutua? Primero, porque está comprobado mundialmente que es uno de los factores que
uno de los dispositivos en que las mujeres rápidamente salen del gran riesgo. Después, por supuesto, es muy importante un abordaje psicoterapéutico. Pero yo diría que entrar en un dispositivo psicoterapéutico de entrada, para mí estaría contraindicado. Si el objetivo de ese espacio es trabajar qué implicancia tiene ella en la violencia, porque sin querer el dispositivo mismo le reproduce la culpabilización del agresor, que siempre le dice que ella tiene la culpa de todo. No es lo mismo ser culpable que analizar la implicancia, pero al rojo vivo de las palizas y de los acogotamientos y riesgo de muerte, no es para eso. Eso viene después, para que no repita el compañero violento. ¿Qué opera ahí en el grupo de ayuda mutua? En el grupo de ayuda mutua opera una cuestión muy interesante que también se vio. Ustedes saben que los primeros relatos de sobrevivientes de la tortura de la dictadura en Chile se realizaban en espacios de las parroquias. La iglesia chilena jugó un papel muy importante allí. Y lo que veían los organismos de derechos humanos en ese momento era que estas personas destruidas por la tortura, al contar en grupo, no eran especialistas en grupo, ¿no? Al contar en grupo, dar testimonio, decir lo que habían sufrido, eso producía un primer empoderamiento, aunque pequeño, que era la restitución de la dignidad. Estas mujeres, antes que cualquier cosa, para poder zafar, necesitan un espacio restitutivo de la dignidad. Y eso es siempre entre otras, entre algunas. No es ni en un espacio multitudinario, ni en el dispositivo del uno por uno. Esa restitución de dignidad del dar testimonio, que es la primera vez que ella se anima a hablar de lo que le pasa. Desde ahí hasta que estas mujeres pueden ofrecer el recontactarse. Ella ha sido aislada por el golpeador, que es parte de la estrategia de la manipulación. Y entonces si quiere irse no tiene ni a dónde ir, o consiguió una casa pero no tiene ni un colchón. Estas mujeres arman naturalmente red, porque a su vez fueron ayudadas por una red de mujeres informal. En la medida en que en esa red establecen contactos, también reciben una serie de consejos prácticos. Esto lo vemos también en los grupos de familiares de pacientes con muy difícil tratamiento, gravísimos, terminales de cáncer, lo que quieran. Muchas veces en los establecimientos sanitarios, los hospitales, se establecen grupos de familiares que son muy útiles porque transmiten cuestiones prácticas para resolver. Y por otro lado, hay una cuestión central. Ninguno de nosotras podemos entender por qué ella vuelve una y otra vez con el golpeador. Y eso, cuando coordinamos un grupo o hacemos una terapia individual, se trasluce, aunque disimulemos todo lo posible, se trasluce nuestra molestia porque volvió. Eso no ayuda nunca. En cambio, la naturalidad con la que trabajan las compañeras que pasaron por eso, muy interesante. Miren, yo 2x3 me encuentro cuando voy a algún municipio del conurbano, alguna organización cooperativa de no sé qué, hablar de estos temas, siempre me vienen a saludar algunas que ya están grandes, pero todavía trabajan, de las antiguas manzaneras de Chiche Dualde.
ustedes no saben la maravilla del proceso que han hecho esas mujeres y con qué orgullo me dicen, ¿sabe, profe, que ahora soy agente comunitario de salud? Divinas. Les puedo asegurar que entienden mucho más rápido todo lo que uno plantea que las colegas profesionales. Y esto es porque ellas están en los barrios, son parte de los barrios. Entienden perfectamente la lógica de la supervivencia en la que estas mujeres viven. Entonces, ¿por qué? Les voy a contar una anécdota, que la cuento, no la había contado, la he dicho así, pero no la había escrito, ahora en el libro que está en prensa, la cuento con todas las letras. Las mujeres piqueteras de los 90, que estaban al norte y en Jujuy, por allá, y también en Neuquén, contaban que eran sus maridos los piqueteros y ellas a la vera del camino preparaban la olla popular para los piqueteros que estaban cortando la ruta y empiezan a contar, alguna viene un día medio con un ojo morado, empiezan a contar las situaciones de violencia. Claro, el problema es que de pronto el golpeador era el compañero que dirigía el piquete. Era muy gracioso, me llamaban el compañero golpeador, ¿no? Y entonces ellas instalaron un método que creo que es el mejor que se ha inventado, pero no lo podemos aplicar desde el Estado, desgraciadamente. Cuando venía una compañera, porque una empieza a contar y otra, y en realidad era parte del cotidiano de la vida esto. Entonces armaron un piquete, ¿no?, de solidaridad. Y cuando una venía medio machucada, iban con las cacerolas a la puerta de la casa del golpeador y empezaban a gritarle, salí si sos valiente, no sé qué, bueno, cosas más pesadas le gritaban. Y este hombre no es que se curaba de la violencia, moría de vergüenza porque era un dirigente político de su lugar. Y entonces ellas apuntaban a avergonzarlo. Yo hablé con ellas, me acuerdo, como al año y pico que estaban implementando esta metodología y no habían tenido reincidencia. Bueno, no podemos aplicar eso como política de Estado. Lo que quiero decir es que hay resortes comunitarios cuando se organiza una comunidad o un grupo dentro de esa comunidad que el Estado no puede implementar. No puede ni debe. Entonces, más allá del ejemplo que tiene su gracia, hay que mirar muy bien cómo organizan para adentro las mujeres de un lugar. Las mesas de no violencia, ¿por qué contaban? Las mesas de no violencia que hemos visitado se componían, bueno, no sé si siguen existiendo, se componen de integrantes de la comunidad, los profesionales y las profesionales, los agentes del municipio, las usuarias, los usuarios, los médicos, las psicólogos, y tienen una vez por mes, cada 2 meses, una reunión que funciona como asamblea donde todos opinan, traen su experiencia, hacen sus críticas, dicen tal cosa no está funcionando, yo creo que habría que modificarla. Bueno. Estas mujeres que van como usuarias de los servicios de psicología o de psicopatología o de salud mental, como se llamen, estas mujeres hablan de cómo poder hablar ante la asamblea. Lo decían también las mujeres obreras de las fábricas recuperadas. Hay que poder pararse en la asamblea y hablar. No cualquiera tiene la palabra. A ver, nosotros podemos hablar en cualquier lado porque estamos formados, yo estoy formada para hablar, pero no es ningún mérito. Estas mujeres en silencio y sin
y en francas subjetividades subalternas, suponer que pueden usar la palabra y que lo que tienen para decir aporta, es un proceso subjetivo inmenso de empoderamiento. Y que además les parezca útil, que pueden aportar su experiencia como usuario, como usuaria, para mejorar, para optimizar el trabajo municipal frente a la violencia de género. Y cuando los municipios y sus dirigentes actúan genuinamente y no para la foto, esto es fantástico. Y además separa a agentes del Estado de usuarios de esa desconfianza mutua, permite armar otro entramado. Por eso es tan importante también que en la medida de lo posible los y las profesionales de los servicios de salud municipales, por ejemplo, pertenezcan a ese municipio. Hay allí un poner el cuerpo de otro modo, hay allí una relación directa más allá, o más acá de la política, es política encarnada, hay algo de lo geocultural, de lo geopolítico micro, que es sumamente interesante. Bueno, esto. ¿Qué más? Bueno, Ana, hay muchísimas preguntas. El tiempo no va a dar para todas, pero bueno, las chicas están tratando de ponerlas lo más juntas posible. Lo que te queríamos comentar es que hay gente de muchos lugares y es interesante que lo sepas, ¿no? Hay gente de Brasil, de Uruguay, de Misiones, de Tucumán, de San Luis, de Rosario, de Trelew, de Mar del Plata, de La Tres Rioja. Arroyos, de San Miguel del Monte, de La Plata, de Olavarría, de Lanús, de Villa Ballester. Bueno, de muchos lugares que te están saludando y queriendo escucharte. Si te parece, hacemos la última ronda de preguntas con 3 o 4 preguntas, como para ir cerrando la actividad. ¿Cómo no? Sí, y si estás de acuerdo y te parece bien, te las haríamos llegar después las preguntas que hayan quedado. Con ¿Te todo parece? gusto. Sí. Porque son muchas y bueno, solo retomamos algunas ¿Cómo como no? para ir acompañando tu recorrido. Había una pregunta que decía justamente, un comentario, justamente esto que decís del ejercicio liberal de la profesión es fuente de tanto malestar al momento de intervenir en lo comunitario. Es así. Sí. Después Alicia Castaño dice, ¿cómo hacer compatible el trabajo comunitario y de redes como prevención de la violencia de género en el contexto de pandemia? ¿Cómo hacer? Dice, perdón, la vuelvo a leer. ¿Cómo hacer compatible el trabajo comunitario y de redes como prevención de la violencia de género en el contexto de pandemia? ¿Querés que la vuelva a leer? Estoy bien, violencia de Bien. género en pandemia. Sí. Bien. Son muchas, nos disculpamos porque no vamos a poder comentar todas. Después, una compañera del equipo, Flavia Torricelli, plantea cómo piensa la formación y capacitación a nivel de la universidad en función de la temática de género y situaciones de catástrofes. ¿Qué sugerencias haría al equipo médico que asesora hoy al Poder Ejecutivo? Bueno. Too much. Una era formación universitaria. Sí, ¿cómo piensa la formación y la capacitación a nivel de la universidad en función de la temática de género y situaciones de catástrofes? Género y catástrofes. Sí. Y luego... Y añadida venía, ¿qué sugerencias haría el equipo médico que asesora hoy al Poder Ejecutivo? ¿Y alguna más, Analía?
Y en relación a la primera pregunta sobre redes comunitarias, Laura Varela, trabajadora social de Tucumán, menciona, dice, en este contexto resulta insuficiente la respuesta estatal frente a la problemática de la violencia, cómo se pueden fortalecer las redes comunitarias para el acompañamiento y prevención. Está un poquito más vinculada a una pregunta que realizó Ana. Insuficiencia de la política pública Frente a la problemática de la violencia. A violencia, ¿y qué sugiere cómo? ¿Cómo se pueden fortalecer Ajá. las redes comunitarias? Sí. Para el acompañamiento y prevención. ¿Qué más? Y Juliana Doglia, de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República de Montevideo, pregunta si se le ocurre alguna forma a nivel práctico en que podamos aportar a que la violencia de género disminuya desde nuestra posición de estudiantes. La vuelvo a leer. No, está bien. Violencia de género disminuya frente a posición de estudiantes. Desde nuestra posición de estudiantes. Desde Sí. posición de estudiantes. Sí. Bien. Empiezo por esta, que es la última. A mí me parece que, no sé, en Uruguay, acá en Argentina, ha habido todo un movimiento anterior al 2015, del Ni Una Menos, que fue una movida muy fuerte en colegios secundarios, muy fuerte, en relación a la violencia, situaciones abusivas de los propios compañeros, no solo de profesores, y se armaron cosas muy interesantes entre las chicas para garantizar, por ejemplo, la seguridad en las fiestas del colegio, o es muy interesante cómo de ahí surge una posición de varones adolescentes que a mí me dan ternura, porque por ahí tienen 16 años y se presentan, ¿no? Y te dicen, yo soy un varón en deconstrucción, muy serio lo dicen. Tiene 16. Bueno, a mí me parece que hay un enorme avance en un chico que dice esto y cómo se reúnen grupos para discutir su masculinidad. Un gran avance respecto de los varones antipatriarcales de los 90, que en realidad eran como de una misoginia bastante particular. Entonces, me parece que ha habido acá una movida en los colegios secundarios muy importante, y me parece que eso ha ido luego a las universidades. Yo estoy yendo por Ley Micaela a varias universidades y es muy interesante cómo más allá, más acá de la Ley Micaela, las propias chicas empiezan a armar sus propios protocolos para cuidarse. Entonces, yo quiero imaginar que si desde el secundario, luego en los primeros años de la universidad, ha habido militancias activas en muchas chicas frente a las violencias de género, sean en las relaciones sexoafectivas, sea en las relaciones institucionales. Quiero pensar que cuando estén en su formación universitaria discutirán cuando algún profesor o profesora tiene posiciones muy misóginas.
pero bueno, ahí ya es el devenir de los propios proyectos. Yo eso no puedo saber cómo será. A mí me parece que está muy bien la idea de fortalecer las redes comunitarias para acompañamiento y prevención. Pero uno no puede reemplazar a las fuerzas comunitarias como especialista. Uno puede crear condiciones para facilitadoras, que una comunidad se organice frente a sus problemas, sean de género o cualquier otro, es una cuestión política. Por eso me parece que es interesante las alianzas que se arman con las organizaciones sociales que están en las villas, por ejemplo, o en los barrios. Ahora, también hay que ver cuáles son los objetivos de las organizaciones sociales. Yo no tengo hoy un contacto directo como para evaluar eso, pero son las propias fuerzas comunitarias. A veces como profesionales o como equipos interdisciplinarios podemos ayudar a que se junten, a organizar actividades para que puedan pensar alguna acción, pero no es una tarea nuestra. Ahora, alguien hablaba de la insuficiencia de las políticas públicas. Las políticas públicas son siempre insuficientes. Y yo voy a decir con ironía, afortunadamente insuficientes. Porque si tuviéramos un Estado tan poderoso que pudiera resolverte todos los problemas de una comunidad, esa comunidad estaría satisfecha en sus necesidades básicas, pero seguramente con poca energía vital. El Estado tiene que ayudar, tiene que proveer, por ejemplo, el agua la tiene que poner el Estado, ¿no? Cuando en la Villa 31 querían apurar que hubiera medidas de higiene, no había agua porque el agua llegaba de la compañía de agua, que no me acuerdo cómo se llama, donde está Galmarini, AISA, llegaba hasta la puerta de la villa, porque los camiones son enormes y los pasillos de la villa son así angostitos. Bueno, este es un problema que el Estado tiene que resolver, en este caso el gobierno de la ciudad. Pero nada reemplaza la fuerza que da la autoorganización de los propios interesados. ¿Será que yo he quedado muy marcada por una experiencia del 2001, que fue cómo se armaron las fábricas sin patrón, las fábricas recuperadas, y con la maravilla que hacían? Ahí hubiera sido necesario un Estado que, por ejemplo, colaborara en las cuestiones más macro, ¿no? Pero que permitiera que cada grupo se diera su forma de organización y no que quisiera subordinar la organización de esa fábrica con planteos de Estado. El Estado tiene ese doble frente, pero bueno, es así. La formación universitaria en relación a género y en relación a catástrofes. En relación a catástrofes, yo recuerdo cuando el atentado a la AMIA vino un grupo israelí de psicólogos que vinieron con el grupo del Mossad, ¿no? Pero bueno, salvando ese detalle, era muy interesante. Ahí trabajó Silvia Bleichmar también,
era muy interesante cómo ellos tenían muy protocolizado lo que había que hacer. Claro, viven en guerra, ¿no? Que te cae, a nosotros nos cayó una bomba, calculen que ellos pueden bombardearlos todo el tiempo. Y eran muy expertos en las cuestiones de estrés postraumático, muy expertos. Y formaron a alguna gente. Yo de eso no conozco mucho porque no he participado, pero me parece que para pensar en la formación en catástrofes, que seguramente ya debe haber en alguna universidad del mundo posgrados de eso, hay que tener una cabeza muy abierta para los recursos a usar. Y entonces yo que tengo una formación psicoanalítica y que nunca transité por formaciones que tuvieran que ver con el conductismo, para las crisis postraumáticas o los estrés postraumáticos, es muy interesante cómo combinan una serie de estrategias de distinta procedencia. Sin ir más lejos, en Buenos Aires, el dispositivo Pavlovsky, que trabaja con adicciones, también tiene un modelo de interrelación de las más diversas procedencias de las técnicas que utilizan, y es muy interesante, ¿no? Muy interesante. Tanto de las técnicas que utilizan como distintos dispositivos dentro de un dispositivo general, terapias individuales, familiares, trabajo con cuestiones de meditación muy interesante, al mismo tiempo yoga, al mismo tiempo club de cine, qué sé yo, distintas actividades como de club, alternando con actividades estrictamente terapéuticas, distintos tipos de dispositivos terapéuticos en distintos momentos del abordaje. Me parece que lo que se impone en el plano de catástrofes como en el plano de género es este tipo de dispositivos sumamente variados en los recursos y variados en las disciplinas. Ahora, para formar equipos de tanta apertura conceptual, estos equipos tienen que tener espacios de ateneo para discutir todo y tienen que tener una cabeza abierta para mirar de qué modo trabajan los distintos recursos con sus distintas procedencias. Yo, por lo menos mi generación, no fue formada así. Fue formada en una disciplina. Y en esa disciplina una orientación determinada, ¿no? Por la época en que yo cursé hace muchos años, en los 60, yo agarré el periodo que estaba perdiendo influencia el kleinismo, a Dios gracias, y se retomaba la orientación más freudiana, todavía el lacanismo no había llegado a las universidades, y teníamos grandes profesores, por supuesto, y alguna profesora, pero no se nos ocurría mirar otras disciplinas. Bueno, yo me formé con grupos, pero grupos de orientación psicoanalítica, psicodrama de orientación psicoanalítica. Yo estoy muy orgullosa de esa formación, pero veo que los tiempos están armando un bagaje más amplio y tal vez eso permita espacios transdisciplinarios, que es donde yo creo que va a estar el avance, ¿no? Sugerencias al equipo médico. Eso me apabulla de solo imaginar andar haciendo sugerencias, ¿no? Pero porque en realidad estoy entrampada acá. Porque yo creo que en el equipo médico
que asesora al presidente, tendría que haber, por supuesto, especialistas en salud mental comunitaria, tendría que haber especialistas en género, tendría que haber especialistas en adicciones, para ir pudiendo pensar dispositivos que barajen las emergencias de los grupos más vulnerables o más vulnerabilizados. Pero yo no sé si en este momento tan crítico que están peleando contra un virus tan desconocido, habría tiempo para esto, ¿no? Me parece que sería como armar un comité de crisis, más que agregar al equipo médico. Pero no sé. Sí, un comité de crisis me parece, ¿no? Pero me parece que uno también tiene que ser respetuoso o respetuosa de un orden instituido ahí, yo, la verdad. Pero si me dieran a elegir, yo elegiría la composición más heterogénea. Miren, en esto voy a volver a los orígenes. Pillon decía que en un grupo, a mayor heterogeneidad, mayor productividad. Entonces, con este recuerdo entrañable de Pillon, a quien conocí, les digo, la sugerencia más general sería heterogeneidad de profesiones. Pero un comité de crisis también tendría que incluir organizaciones sociales, las organizaciones comunitarias, y ya ahí qué sería, una asamblea, para eso está el Congreso, no sé. No me siento en condiciones de sugerir convencida que eso sería adecuado, porque yo tendría que poder imaginar cómo es la dinámica de una reunión en las altas esferas de un gobierno. Y la verdad que ni se me representa. Entonces, sí puedo imaginar en un municipio, ¿no? Cómo se organizan las mesas de la no violencia y qué importantes que son entre más diversidad hay de sus componentes. Entonces estoy mentalmente haciendo una traslación de lo que sé, de lo que he visto y en sus efectos magníficos a algo que por ahí es inadecuado para una esfera de la esfera más alta del gobierno. Pero eso, una frase de Pillon. A mayor heterogeneidad, mayor productividad en un grupo. ¿Qué más? Creo que fui contestando. Bueno, Ana, Roxana, Carmen, queríamos todas juntas agradecerte esta participación para nosotras, que venimos organizando los diálogos entre la academia y la sociedad civil. Fue muy importante poder escucharte, fue muy interesante poder escucharte. Hay muchísimas preguntas más, Ana, hay muchos comentarios que trataremos de hacerte llegar, comentarios muy afectuosos, y algunos no, pero en general sí. No, pero también, por favor, que eso me importa muchísimo. No, porque uno, el desafío es ese, ¿no? El Poder desafío. pensar aquello que te están diciendo que estás pensando mal o que no les gusta. No, y el desafío es cuando el pensamiento de uno molesta también otros grupos y ahí se meten y estuvieron Pero presentes. eso está muy bien, Eso ¿no? está muy bien. Así que bueno, y nos quedamos con esto que vos planteaste a lo largo de toda esta conferencia, que en realidad la habíamos pensado como un diálogo de la violencia de género y trascendió absolutamente el tema de la violencia de género para incorporar todo lo que tiene que ver con componentes sociales, culturales, etcétera, y que vos condensás
en dos cuestiones a lo último, ¿no? La heterogeneidad, por un lado, y por otro la apertura conceptual, ¿no? Y aquí quiero decir que particularmente nosotros nos formamos, trabajamos, investigamos, damos clases en esta hermosa universidad pública que es la Universidad de Buenos Aires, y que es esta universidad pública la que construye estos pensamientos críticos, esta apertura conceptual, esta heterogeneidad en el pensamiento, ¿no? Entonces, me parecía importante traer eso y traer la hermosa universidad a la que pertenecemos, aunque estemos en facultades diferentes que constituyen esta hermosa casa de estudio. También queríamos agradecer profundamente a nuestra compañera querida Roxana Amindolaro, que accedió a acompañarnos en esta charla. Ella está en Bariloche, así que desde allí, con el frío que hace, agradecemos la amorosa apertura que hiciste de la compañera Ana María, así que te agradecemos mucho que hayas participado. Muchas gracias. A todo el grupo, porque acá, Ana, hubo un grupo muy grande detrás de esta pantalla, que fue justamente quien recogían las preguntas: Mili, Eugenia, Flavia, bueno, ya las nombró, Paula. Carmen y Paula, que, mira, en el medio de la charla nos manda la foto del nacimiento de su hija, mientras se producía la charla. Así que no está aquí presente, pero fue una conmoción que en uno de los grupos aparece Paulita diciendo, no diciendo nada, mandando la foto de ella con su bebita apenas nacida. Acaba de nacer, así que recordaremos mucho este día, Ana. Bueno, creo que está todo dicho. Van a seguir algunos diálogos seguramente. El video va a estar en el YouTube de la Facultad de Ciencias Sociales. Así que te dejamos a vos el cierre, Ana, con lo que quieras transmitirnos. No, yo agradecer a cada una y a todas, ¿no? Esta idea de lo singular plural, ¿no? Y quiero agradecer especialmente, para mí, la verdad que yo estoy encantada con esto de los Zooms, creo que cortamos el aislamiento, ¿no? Es fantástico. Además el instrumento es maravilloso porque te ve mucha más gente de la que uno podría imaginar en una conferencia exitosa. Y no es por el exhibicionismo de que te vean, es porque si uno está en estos temas es porque supone que el tomar partido en las luchas políticas por el sentido hace que querramos comunicar. Si yo no, por ahí es una ilusión vana, pero si yo no imaginara que puedo escribir algo que pueda interesar en estas luchas políticas por el sentido, no me tomaría el trabajo de hacerlo, no escribo para comunicar pensamientos por extroversión. No doy conferencias todo el tiempo porque me encanta que me escuchen y me vean, sino porque mantengo por ahí ilusoriamente, no importa si es real, ¿no? Mantengo esa idea de, bueno, muy de mi generación tal vez, de sostener la polémica, ¿no? La polémica y no la disputa por posiciones. No me interesa la disputa, me interesa la polémica de ideas, y por eso he traído lo que he traído hoy. Les agradezco muchísimo, le agradezco muchísimo a la gente que ha estado escuchando, que ha tenido la paciencia de escuchar, el interés de escribir una pregunta. Ustedes no saben cuánto agradezco las preguntas, porque por eso agradezco que me las envíen luego, porque en el apuro por pensar la respuesta, uno da la respuesta más rápida. Pero la pregunta más interesante es aquella que, o pregunta o planteo, es donde el otro disiente o donde te preguntan algo que nunca pensaste. Porque
el pensamiento avanza en la incomodidad, no en la complacencia. Ay, qué divinas las cosas que pienso, sino en la incomodidad. Esta es la construcción de la universitas, ¿no? El espacio para los debates. Y a veces la universidad pública, que es magnífica, por supuesto, se empobrece cuando cierra los debates. Tal vez ustedes en sociales tengan más espacio para el debate. Tenemos mucho espacio para el debate, sí. Bueno, eso es envidiable y hay que fortalecerlo y con gusto ayudar a ese modo de pensar. No concibo la universidad si no solo es pública no arancelada, sino porque tiene que producir pensamiento sobre lo público. Esto es una vieja idea de Ulloa, maravillosa. Sí, maravillosa. Maravillosa. Y en ese pensamiento sobre lo público discutiremos siempre cuando desde el pensamiento sobre lo público se infiltran, si me permiten la expresión, lógicas de lo privado. Contra eso hablo. Pero a favor de la organización comunitaria. Bueno, porque hablas contra eso y a favor de la organización comunitaria, es que hoy estás compartiendo con nosotros este espacio. Un abrazo muy grande, Ana, y gracias en serio por acompañarnos en este diálogo. Hermoso. Bueno, muchas gracias otra vez a todos ustedes y a disposición. Cuando quieran charlamos, que me encanta. Y estoy, ahora que ya soy grande, estoy con más tiempo, así que estoy a disposición con todo gusto. Entre libro y libro, algo tenemos tiempo siempre y lo dedicamos con todo, con la amorosidad política que merece, ¿eh? Muchas gracias y hasta prontito. Chao. Gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron también. Gracias a los que nos acompañaron. Chao. Adiós. Chao.